Bueno, vamos a empezar con la práctica número 7, que sería la de esta semana, que en esta práctica es el proyecto final, como podemos ver, y construiremos un amplificador de audio. Ese sería el marco teórico. Vamos a la práctica. Y dice el primer circuito, un preamplificador. Nos dan el circuito y nos dan una tabla que debemos rellenar. Nos dan los valores que hay que asignar, así que vamos a abrir Proteus y vamos a comparar algunos valores. Este sería el circuito. Aquí nos piden que en la entrada de audio coloquemos un generador y nos dice que el valor del generador tendrá el valor de 1 voltio y de 40 Hz. Entonces, y que conectemos dos osciloscopios. En este caso conectamos uno en los dos canales que tiene. De los cuatro canales utilizamos dos y vamos a ver las señales de salida y de entrada para comparar si realmente lo amplifica y cuánto lo amplifica. Entonces vamos a ver el primer valor, que sería el voltaje de entrada cuando el potenciómetro esté en 0%. Vamos a ir al potenciómetro, que sería el que está acá, y lo pondremos en 0%. Como podemos ver, el voltaje de salida, que es el canal B, el azul, está en 0 voltios. Sin embargo, el canal A, que es el voltaje de entrada, en 500 milivoltios. Vamos a comparar ahora el de 100%. Y como podemos ver, la onda aquí, la de entrada sigue en 500 milivoltios. Sin embargo, la de salida, perdón, ha subido a 8 voltios. Sin embargo, esta onda se ve como cortada porque el voltaje con el que se está alimentando es más bajo que el voltaje que está sacando realmente, por lo que se podría decir que corta la onda. Vamos a ir al circuito 2, que es la amplificación. También nos dan el circuito ya, entonces vamos a abrirlo. Este sería el circuito, así que vamos a ver. Igual nos dan una tabla para rellenarla y los mismos valores en el generador de frecuencias, e igual un osciloscopio en la entrada y un osciloscopio en la salida. Y vamos a comparar valores. En este caso, el potenciómetro en el 0%. Vamos a ver qué valor nos da. Y como podemos ver, cuando el potenciómetro está en 0%, no hay voltaje de salida, está en 0 voltios. Sin embargo, el voltaje de entrada es de 500 milivoltios. Vamos a hacer una prueba con el potenciómetro al 50%. Como podemos ver, el voltaje de entrada sigue siendo de 500 milivoltios y el voltaje de salida es de 3.35 voltios. Como podemos ver, los datos son correctos. Ahora vamos a ver la parte 3, que esa ya sería la unión de ambas, el preamplificador de audio y el amplificador, que ya formaría un amplificador completo. Entonces, aquí lo que haríamos en la vida real sería conectar, por ejemplo, un jack y poner algo de música, y con los potenciómetros variar el volumen, en este caso la ganancia, para así que se escuche más o no se escuche nada, que es casi el principio de las bocinas que comúnmente conocemos. Entonces vamos a ver, vamos a ir a ese circuito, que sería el circuito 3. Esta sería la unión. Entonces vamos a proceder a reproducirla. Vamos a ver. En este caso no hace casi ningún sonido.
pero es por la frecuencia. Si ponemos la frecuencia, por ejemplo, a 440 Hz, que sería la nota de la, podemos, podemos escuchar que en la bocina sacaría un sonido en esa frecuencia, solo que ya mayor a la de entrada. Aquí el primer inciso nos pide que escribamos una descripción completa del funcionamiento del amplificador del audio y no olvidar o explicar cada una de sus etapas. Bueno, yo lo que puse fue que lo que sucede en este circuito es que al principio colocamos una señal con cierta frecuencia a un voltaje no tan elevado. Esto para amplificadores que no requieran de tanto volumen, por así decirlo. El primer amplificador operacional amplificará, valga la redundancia, la onda principal. Lo que hace el primer potenciómetro es limitar el voltaje de entrada entrante al amplificador, que sería este potenciómetro. Y luego esta primera etapa es el preamplificador. Esto no nos dará ningún sonido ya que amplificó la onda, sin embargo no lo suficiente. Entonces lo que ayudará a seguir amplificando es la otra parte, que tomará la señal de salida del primer amplificador y la volverá a amplificar. En este caso el potenciómetro funciona de la misma manera que el anterior. Lo que sí se verá afectado en esta nueva onda es su amplitud, la cual cambia dependiendo del voltaje que le suministremos con el potenciómetro. Una vez pasó por estas etapas, ya se le puede conectar una bocina, la cual nos dejará escuchar el sonido de la onda amplificada. También nos pide diseñar un circuito impreso para este amplificador en PCB. Vamos a abrirlo. Este sería el PCB, el que hice. Aquí lo que puse fue que aquí irían los dos potenciómetros, el primero y el segundo. Aquí iría la entrada de audio y puse un terminal block, ya que yo esperaba usar algo como esto si se hiciera en la vida real. Puse dos entradas de tierra solo para, por ejemplo, si quisiera unir otro circuito. También puse dos terminal blocks para el voltaje de entrada para alimentar a los amplificadores, uno de más 9 voltios y otro de menos 9. Los cortocircuité ya que podría necesitar uno para entrada y el otro para sacar voltaje. Aquí está mi nombre y ahora vamos a verlo en 3D ya para tener una idea de cómo quedaría. Aquí iría la bocina en este que dice speaker. Estas serían las conexiones de la parte trasera. Y como podemos ver, eso es todo por esta práctica. Y muchas gracias.